Vamos a aprender a tejer estos hermosos puntos hechos con vueltas cortas y tenemos un hermoso diseño de hojas. Para tejer estos puntos vamos a trabajar con puntos múltiplos de 10 más 4. Yo, por ejemplo, acá tejí 34 puntos para poder mostrarte cómo tejer el diseño. Vos, cuando hagas tu proyecto, podés aumentar la cantidad, ya sea 44, 54 o por ahí. Si querés cambiar el tamaño de las hojitas, podés disminuir la cantidad de puntos, los múltiplos, o podés aumentarlos también, siempre y sin olvidarte de anotar absolutamente todos los cambios que vayas a hacer, ¿sí? Dicho esto, entonces, vamos a empezar a tejer estos hermosos puntitos para que vos puedas aplicarlo ya en el proyecto que empieces a tejer. Por acá ya tengo montado las 34 cadenas, un cordón con 34 cadenitas, y voy a levantar una cadenita más al aire. Esa cadenita que vamos a levantar ahora, la vamos a levantar cada vez que terminemos de tejer una hilera, ¿sí? Es una cadenita que no se cuenta, pero es súper necesaria que la hagamos cada vez que terminemos de tejer una hilera. Entonces, tengo las 34 cadenas, voy a hacer una más y voy a contar 2 puntitos de la aguja hacia mi mano y voy a empezar a tejer puntos brioche. Los puntos brioche consisten en tomar lazada, pinchar el punto de base, enganchar y con ese hilito que enganchamos vamos a cerrar el punto. Tomamos lazada, pinchamos el punto de base, enganchamos y con el hilito que enganchamos cerramos el punto. Esto vamos a hacer hasta llegar al final de la hilera, ¿sí? Hasta haber tejido, yo en mi caso, 34 puntos. Vos la cantidad de puntos que hayas elegido para tejer ahí, ¿ok? Entonces, tejemos puntos brioche hasta llegar al final de nuestro cordoncito. Una vez que hayamos terminado de tejer los puntitos, vamos a tener algo así y vamos a hacer una cadenita. Como te decía, cada vez que terminemos de tejer una hilera, vamos a tejer una cadenita al aire, vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer una segunda vuelta de base. Vamos a contar 2 puntos de la aguja hacia nuestra mano y vamos a empezar a tejer puntos brioche, porque vamos a tejer puntos brioche en todo lo que es el diseño, ¿sí? Vamos a tejer puntos brioche tomados solamente por la hebra trasera. De ahora en más, todos los puntos que hagamos, vamos a tejerlos de la misma manera. Entonces, trabajamos con puntitos brioche también tomados solamente por la hebra trasera, que es esta de acá, de cada punto de la hilera anterior. Vamos a tejer entonces 34 puntos o la cantidad de puntos que vos hayas elegido para hacer tu muestra. Ahí. ¿Sí? Tejemos estos puntitos hasta llegar al final de nuestra hilera. Terminamos de hacer la segunda hilera con estos puntitos, ¿sí? 2 hileras con la misma cantidad de puntos, ¿sí? Esto es para hacer la muestra. Cuando vayas a hacer tu proyecto, tu remera, tu suéter, lo que sea que vayas a tejer, puedes hacer la cantidad de hileras que quieras antes de hacer tus diseños, ¿sí? Antes de hacer tu diseño. Entonces, yo hice 2 hileras de base para apoyarme simplemente y poder mostrarte cómo hacer el diseño de nuestras hojitas. Muy bien, vamos a hacer ahora la cadenita al aire que tenemos que hacer cada vez que terminamos de hacer esa hilera y vamos a empezar a hacer esta parte de acá, ¿sí? Esta partecita va a ser la primera que vamos a tejer. En realidad tenemos que dar la vuelta porque vamos a tejer así, ¿sí? Vamos a tejer primero estos puntitos de acá, ¿sí? Que son, es la primera parte, digamos, de nuestro diseño para que después podamos empezar a tejer las hojas enteras. Ya vas a ver cómo nos va a quedar, ya vas a entender perfectamente lo que te estoy diciendo, ¿ok? Entonces, hicimos la cadenita, vamos a girar nuestro tejido y vamos a contar 2 puntitos de la aguja hacia nuestra mano. Vamos a tejer 14 puntos. Es lo que yo necesito, tejer 14 puntitos. 14 puntitos brioche, todos de la misma manera, ¿sí? Siempre tomados por la hebra trasera del punto de la hilera anterior. Y esto se hace tan fácil que después lo vas a tejer sin ningún problema, ¿sí? Por ahí ya sabes tejerlo, por ahí estás aprendiendo
pero vale resaltar eso. Después que aprendes a tejer un punto es como placentero tejerlo, ¿sí? Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntitos. Tejimos los 14 puntos, vamos a levantar una cadenita, vamos a girar nuestro tejido y vamos a tejer 14 puntitos más. Ahí, se me escapó, ahí está, 14 puntitos más, ¿sí? Vamos a tejer puntitos brioche hasta llegar al final de la hilera. Llegamos al final de la hilera, levantamos la cadenita y vamos a volver tejiendo. Vamos a contar primero los 2 puntitos de la aguja hacia nuestra mano y vamos a tejer 12 puntos. Yo necesito formar 4 escaloncitos, ¿sí? Ya tengo el primero, ahora voy a tejer los 12 puntos que necesito para formar el segundo escalón. Una vez que tejí los 12 puntos, me van a quedar 2 puntitos acá sin tejer, ¿sí? Levanto una cadenita al aire, voy a girar mi tejido y voy a repetir 12 puntos más. Siempre recordando, y no quiero ser tan repetitiva, que tenemos que dejar, ¿sí? O contar 2 puntitos de la aguja hacia nuestra mano para poder empezar a tejer los puntos. Cada vez que terminemos las hileras, tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, tejo 2 hileras con 14 puntos, 2 hileras con 12 y así hasta obtener los 4 escalones, ¿sí? Hago el último puntito de la hilera, hago una cadenita, tengo 1, 2 escaloncitos, voy a girar mi tejido y voy a tejer ahora 10 puntos. Hice 1 y ahora voy a tejer hasta llegar a los 10 puntitos. Tengo los 10 puntos listos, voy a hacer la cadenita, voy a girar mi tejido y voy a repetir 10 puntos. Y ya tengo 1, 2, 3 escalones, ¿sí? Quiere decir que me faltan un escaloncito, o sea, termino esta hilera que voy a tejer 10 puntos, la segunda hilera de 10 puntos, y luego voy a tejer una con 8 puntos. Una no, voy a tejer 2 hileras con 8 puntitos, para obtener así 4 escaloncitos y formar la primera parte de mis puntos. Terminé la segunda hilera con 10 puntos, voy a hacer la cadenita al aire, que tengo que hacer cada vez que termino de tejer una hilera, y ahora voy a tejer 2 hileras con 8 puntitos, ¿sí? Esta sería la primera. Siete y 8 puntitos. Voy a hacer la cadenita, voy a girar mi tejido y voy a tejer una hilera más con 8 puntos. Y voy a obtener 1, 2, 3 y 4 escaloncitos, que son los que yo necesito para ir formando este hermoso diseño. Hice los 8 puntos, voy a hacer unita, voy a girar mi tejido y vamos a cerrar estos puntos que dejamos sin tejer, ¿ok? Vamos a tejer un total de 24 puntos, ¿sí? Los 14 puntos, vamos a completar los 14 puntos que tenemos tejido del inicio, más 10 puntitos. Tejemos primero los 8 puntos.
Tejemos los 8 puntitos. Y ahora vamos a tomar la lazada y vamos a buscar que acá tenemos, en este puntito de acá de la hilera anterior a la que estamos tejiendo, introducimos la aguja, ¿sí? Introducimos la aguja ahí y vamos a buscar el puntito de la hilera de acá de abajo, ¿sí? Del escaloncito, del segundo escalón. Vamos a buscar la hebra trasera del punto, vamos a introducir la aguja, vamos a enganchar y vamos a hacer que pasen por esos dos hilitos, por esos dos huequitos que teníamos, que introdujimos la aguja, ¿sí? Entonces, con eso cerramos el punto y hacemos el segundo puntito que nos quedó sin tejer en este escalón, en el segundo escaloncito, ¿sí? Hacemos el segundo punto y ya tenemos 10 puntos tejidos, ¿sí? Tomamos la lazada, vamos a buscar este huequito de acá, que nos queda ahí como un ojalcito, vamos a introducir la aguja y vamos a buscar la hebra trasera del punto del escalón que sigue, ¿sí? Tejemos el punto número 11. Ahora vamos a buscar el último punto de ese escalón, tejiendo el punto número 12. Tenemos ya 12 puntitos tejidos. Buscamos nuevamente el ojalcito que tenemos por acá, introducimos la aguja, perdón, estaba por cerrar el punto ahí. Vamos a buscar la hebra trasera del punto del último escalón, vamos a enganchar y vamos a cerrar nuestro punto. Vamos a cerrar el último punto del último escalón y tenemos 14 puntitos. Cuando hayamos cerrado estos 14 puntitos, cuando los hayamos tejido, nos va a quedar de esta manera. Y ahí ya podemos ir viendo cómo se va formando el diseño. Ahora voy a tejer los 10 puntos que me faltan. Voy a buscar el ojalcito del puntito de esta hilera de acá, de los últimos escaloncitos, y voy a buscar la hebra trasera de los puntos de la hilera de base. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos a tejer hasta completar los 24 puntos, o sea, los 14 puntos que tejimos de acá hasta el último escalón, más 10 que vamos a tejer sobre la hilera de base. Una vez que tejí todos los puntitos, voy a levantar la cadenita que tengo que levantar cada vez que termine una hilera, voy a girar mi tejido y voy a tejer 16 puntos, ¿sí? Voy a tejer 16 puntos. Y ahora empezamos a tejer el diseño de nuestra primer hoja. O sea, nuestra primer hoja empieza a crear vida de ahora en más. Hacemos entonces los 16 puntos. Yo ya tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tejer los 10 que me faltan y luego regresamos para ver qué continúa. Tengo los 16 puntos, voy a levantar la cadenita que tengo que levantar cada vez que termine de tejer una hilera, voy a girar mi tejido y ahora voy a empezar a trabajar. Hice 16 puntos, ¿sí? Acá hice 16 puntos, ahora voy a tejer 14 puntos. Y esto va a ser así. Vamos a hacer hasta obtener los 4 escalones, vamos a subir con 16 puntos y vamos a bajar con 14. Subimos con 16 y bajamos con 14. Trabajamos así hasta obtener los 4 escaloncitos. Entonces voy a tejer los 14 puntos que necesito para formar mi primer escalón. Tejí los 14 puntos, voy a tejer la cadenita, levanté la cadenita, voy a girar mi tejido y ahora voy a hacer 16 puntitos. Ya tengo mi primer escaloncito. Vuelvo con 16 puntos. Eso quiere decir que voy a tejer los 14 puntos que tejí hasta el final, que tengo 14 puntos hasta el final de esta hilera, más 2 puntos de la curvita que tenemos acá, vamos a tejer 2 puntitos más de acá. Continúo tejiendo hasta llegar al final
y luego mostrarte cómo vamos a agarrar los puntos para tejer esos 2 puntitos de más que tenemos que tejer ahí. Llegué al final de la hilera, tengo que tejer 16 puntos, acá tengo 14 puntos, o sea que me faltan 2. Para tejer estos 2 puntos vamos a tomar la lazada y vamos a buscar este ojalcito de acá, ¿sí? Este ojalcito que nos queda de la hilera anterior, vamos a introducir la aguja y vamos a buscar la hebra trasera del puntito que tenemos en la curvita acá, del próximo puntito que nos falta por tejer, vamos a pinchar ahí, vamos a enganchar y vamos a cerrar ese punto. Tenemos 15 puntos, vamos a hacer un puntito más y completamos los 16 puntos. Vamos a hacer una cadenita, giramos nuestro tejido y vamos a tejer ahora 14 puntos. Tejí los 14 puntos, voy a hacer una cadenita, voy a girar mi tejido y ya voy a obtener 3 escaloncitos. ¿Sí? Voy a contar 2 puntitos de la aguja hacia mi mano y voy a empezar a tejer los 16 puntos. Tengo 1, 2, 3 escalones. Eso quiere decir que me falta 1 y luego puedo cerrar la hoja entera. Hacemos el punto número 13, el punto número 14 y tomamos lazada y vamos a buscar el ojalcito de la hilera anterior que está por acá. Introducimos la aguja, buscamos la hebra trasera del puntito que nos falta tejer acá, pinchamos, enganchamos y hacemos el punto número 15. Tomamos lazada, buscamos la hebra trasera del próximo punto y hacemos el punto número 16. ¿Sí? Aquí, cuando hayamos terminado de hacer estos escaloncitos, acá nos tienen que quedar 2 puntitos sin tejer. ¿Ok? Entonces, hago una cadenita, voy a volver tejiendo 14 puntos. Para así formar el cuarto escalón. Tejí los 14 puntos, voy a hacer la cadenita, voy a girar mi tejido y voy a formar el cuarto escaloncito. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4, voy a tejer un total de 16 puntos y luego cierro los puntitos como hicimos anteriormente. Ok, tejí los 14 puntos sobre los 14 puntos que había hecho cuando vine. Ahora me faltan tejer 2 puntitos, ¿sí? Voy a tejer estos 2 puntos de acá. Voy a buscar el ojalcito que me queda de la hilera anterior, que me queda acá este ojalcito. Voy a introducir la aguja. Voy a buscar el siguiente punto que tengo para tejer ahí. Tomo por la hebra trasera, engancho y cierro el punto número 15. Voy a hacer el punto número 16 y te podrás dar cuenta que acá me faltan 2 puntos para terminar de tejer. ¿Sí? Estos puntos van a quedar así hasta que yo finalice con la última hilera de cierre. Entonces, hago una cadenita, voy a girar mi tejido y voy a tejer un total, contando desde el primer punto que yo vaya a hacer acá, más todos los puntos que yo tenga que cerrar, un total de 32 puntos hasta llegar al final, ¿sí? De acá hasta que yo cierre en el último escalón, tengo un total de 22 puntos, más 10 puntos que tengo sobre la hilera de base. ¿Empezamos entonces? Vamos a tejer los primeros 16 puntos y luego vamos a cerrar escalón por escalón. Tejí los 16 puntos, ahora voy a cerrar los 2 puntitos del primer escaloncito que tenemos. Voy a buscar el ojalcito que me queda de la hilera anterior, voy a introducir la aguja y voy a buscar la hebra trasera del punto de ese escalón, voy a enganchar el hilo y voy a cerrar. Voy a tomar lazada, voy a cerrar el último punto del escalón, que sería el punto número 18. Ahora voy a cerrar el punto número 19, buscando por acá, voy a introducir la aguja, voy a buscar la hebra trasera de uno de los puntos de ese escaloncito y lo cierro.
cierro el próximo punto de ese mismo escalón y tengo un total de 20 puntos. Voy a buscar el ojalcito, como hice anteriormente. A ver. Voy a buscar la hebra trasera de uno de los puntitos del escaloncito, engancho y cierro. Tejo el último punto de ese escalón y tengo un total de 22 puntos acá. Y acá ya vas a poder notar que se me está formando la hojita, ¿sí? Ya tenemos formadita la hojita, tenemos cerrado los escalones y eso hace que se note ya lo que estamos haciendo, que se note nuestro trabajo. Espero que ya estés disfrutando, ¿sí? Vamos a tejer los 10 puntos que nos faltan, que son estos 10 puntos que nos quedan sobre la hilera de base. Vamos a buscar el ojalcito del primer escaloncito que habíamos hecho cuando iniciamos a tejer la hoja y el puntito a continuación que tenemos sobre la hilera de base para tejer. Tomamos la hebra trasera, enganchamos y cerramos ese punto. Vamos a tejer 10 puntos, que son los 10 puntos que nos quedan sobre la hilera de base, sobre la segunda hilera de base. Y cuando yo haya llegado al final de la hilera, ya tengo mi primer escalón, ¿sí? Ya voy a hacer, ese va a ser mi primer escaloncito. Vamos a hacer el último puntito. Hacemos la cadenita y regresamos tejiendo un total de 16 puntos. Este es mi primer escaloncito. Entonces voy a tejer hasta obtener los 16 puntos. Tejí los 16 puntos, hago la cadenita, giro mi tejido y voy a tejer 14 puntos, siempre dejando 2 puntitos acá al final sin tejer. Ya se puede entender más o menos cómo va la mano, ¿sí? En qué consisten esos puntitos. Son repeticiones, ¿sí? Tenemos que repetir varias veces la misma cosa, el mismo punto, ¿sí? Por eso se hace bastante repetitivo y me gusta por ahí cortar ciertas cosas que no es necesario que yo les esté diciendo porque yo creo que es lógico y se entiende a la perfección, ¿sí? Entonces hago los 14 puntos. La cadenita, giro mi tejido y voy a formar mi segundo escaloncito mientras vuelvo tejiendo 16 puntitos. Tengo 1, 2 escaloncitos y estoy volviendo con 16 puntos. Hacemos los 2 puntitos que nos faltan para completar los 16. Tomando lazada, vamos a buscar por acá el ojalcito de la hilera anterior y la hebrita trasera del punto de la espalda de lo que es la hojita, ¿sí? Tomamos lazada y con esa lazada que tomamos cerramos el puntito. Hacemos el punto número 16 y ya nos va a ir quedando de esta manera. Hacemos una cadenita, giramos nuestro tejido y vamos a tejer ahora 14 puntos para formar así nuestro tercer escaloncito. Tejimos los 14 puntos, vamos a levantar la cadenita al aire, vamos a girar nuestro tejido y vamos a tejer los 16 puntitos y acá ya tenemos 1, 2, 3 escalones. Hacemos los 16 puntos. Es el punto número 14, voy a hacer el punto número 15 y el punto número 16 con vos. Voy a buscar el ojalcito de la hilera anterior, más la hebra trasera del puntito que está sobre la hoja que ya está cerrada, engancho, cierro el punto número 15 y hago el punto número 16. Vamos a hacer nuestro último escalón.
Levantamos la cadenita, giramos el tejido y tejemos 14 puntos. Tenemos los 14 puntos tejidos, vamos a hacer la cadenita, vamos a girar nuestro tejido y vamos a obtener así 1, 2, 3 y 4 escaloncitos. Hacemos el cuarto escalón y volvemos tejiendo 16 puntitos. Tejí los 14 puntos, ahora voy a tejer el 15º y el 16º lo voy a tejer con vos. Tomé la lazada, voy a buscar el ojalcito de la hilera anterior que está por acá. Es súper fácil de verlo y vamos a buscar la hebra trasera del siguiente puntito que nos falta tejer sobre la hojita cerrada. Y tejemos el 16º punto. Vamos a hacer una cadenita ahora y vamos a cerrar nuestra hojita, ¿sí? Vamos a tejer un total de 22 puntos hasta llegar al final de los escaloncitos. Tenemos 1, 2, 3, 4 escaloncitos. Vamos a llegar al final del último y ya vamos a tener formada una hojita más. Tejí 16 puntos hasta llegar al final del primer escalón. Voy a buscar el ojalcito que tengo por acá de la hilera anterior y voy a tejer los 2 puntos de este siguiente escalón. Y así vamos a ir cerrando todos los puntitos de esos escaloncitos y así ir cerrando esa hojita también. Tengo acá 18 puntos. Vamos a hacer el punto número 19. Buscando el ojalcito que tenemos por acá, tomando la hebra trasera del puntito de abajo, punto número 19, hacemos el punto número 20, buscamos el ojalcito que tenemos por acá, hacemos el punto número 21 y el punto número 22. Y así nos queda la hojita ya cerradita. Para que nuestro trabajo ahora nos quede parejo, ¿sí? Como acá empezamos con media hoja, vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Si acá empezamos con 14 puntos, ahora la otra media hoja que tenemos que hacer acá, vamos a empezar con 8 puntitos. Voy a hacer una cadenita, voy a girar mi tejido y voy a tejer 8 puntos. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntitos. Hice los 8 puntitos, voy a hacer una cadenita y voy a regresar tejiendo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntitos. Hicimos los 8 puntos, vamos a hacer la cadenita, giramos nuestro tejido y ahora vamos a tejer 10 puntos. Hacemos 1, 2, 3 y así vamos a ir contando los puntitos hasta llegar a tejer los 10. ¿Sí? En esta hilera tenemos 8. A ver ahí. Vamos a buscar el ojalcito de la hilera anterior. Buscamos el ojalcito y vamos a tejer 2 puntos más. Tengo 1, 2 puntos y un total de 10. Hice los 10 puntos, voy a hacer la cadenita y voy a regresar tejiendo nuevamente 10 puntos porque tenemos que repetir 2 hileras con la misma cantidad de puntitos. Espero muchísimo que te esté gustando, que estés disfrutando, que yo me haya explicado bien. Y si así no lo fuere, pues dejarme un comentario abajo del video. Tenés
la sección para dejar tu comentario. Puedes dejar una estrellita también para puntuar este video si te gustó la explicación, si te gustó el punto. Todo eso puedes dejar en el comentario abajo y me vas a ayudar un montón para poder también mejorar o mejorar siempre, ¿sí? Entonces tejimos los 10 puntos, vamos a hacer la cadenita, vamos a girar nuestro tejido y vamos a tejer ahora 12 puntitos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buscamos el ojalcito de la hilera anterior. Buscamos la hebra trasera del próximo punto. Punto número 11 y punto número 12. Hacemos una cadenita y volvemos tejiendo los 12 puntos. Y así vamos a hacer hasta obtener los 14 puntos que necesitamos. Quiero pedirte también un favor súper importante, es que vayas al Instagram, a mi perfil, y me etiquetes en los puntos que estás haciendo, me etiquetes para que yo pueda compartir, que me dejes tu comentario, muy importante para mí, para mi crecimiento, y para que yo pueda seguir produciendo también contenido para entregar siempre lo mejor, ¿ok? Así que te pido encarecidamente que te salga eso del corazón también, ¿sí? Que vayas, que saques una fotito a esos hermosos puntitos que estás tejiendo, que cada día vas mejorando más y más. Y me etiquetes que yo con mucho cariño te voy a estar mencionando. Es muy gratificante para mí que sí puedes hacer eso, ¿sí? Vamos a hacer estos últimos puntitos. Vamos a hacer los 14 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buscamos el ojalcito de la hilera anterior y el próximo punto que está por acá, tomado por la hebra trasera, hacemos el punto número 13 y luego el punto número 14. Hicimos el punto número 14, ahora vamos a hacer una cadenita, vamos a girar nuestro tejido y vamos a tejer nuevamente 14 puntitos. El próximo paso va a ser cerrar las hojitas. Hacemos los 14 puntos y después en total tenemos que tejer 34 puntos. Es el total de puntos que tenemos que tejer. O sea, así como iniciamos, así tenemos que terminar con esa misma cantidad de puntitos. Vamos bien ahí. Hacemos el último punto. Y cuando hayamos hecho el último punto, tenemos media hoja, 2 hojitas enteras y media hoja más. Vamos a girar, vamos a hacer la cadenita, vamos a girar nuestro tejido y vamos a tejer 34 puntos. 34, 54, 64, la cantidad que vos haya elegido para hacer tu trabajo. En principio voy a tejer mis 14 puntitos, que son los que pertenecen a la mitad de una hojita. Vamos, vamos, vamos. Hicimos los 14 puntos. Vamos a buscar el ojalcito que tenemos por acá y vamos a tejer los otros puntos que nos faltan para cerrar esa hojita, ¿sí?
Me encanta tejer estos puntos, me encanta, es una delicia tejerlos, ver cómo queda un proyecto tejido con estos puntos también es muy gratificante. Buscamos el ojalcito y la hebra trasera del puntito que tenemos que ir cerrando. Así nos tiene que ir quedando. Vamos terminando de hacer estos hermosos puntos. ¿Qué te parecieron? ¿Te gustaron? ¿Te parecieron fáciles? Buscamos el ojalcito y cerramos los dos últimos puntos que tenemos por acá, completando así los 34 puntos que teníamos cuando iniciamos. Así nos quedan estos puntos maravillosos. Espero que los tejas muchísimo, que hagas todo lo que se te ocurra, ¿sí? Porque puedes aplicarlo en algún proyecto de decoración, puedes aplicarlo en alguna prenda de verano, en prendas de invierno, en bufandas, en gorros, lo que vos quieras. Hacer las hojitas más chicas, hacer las hojitas más grandes, combinarlos con otros puntos. Todo puedes hacer con esto. Así que espero que te haya gustado, porque hay mucho más todavía para que aprendas.